Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy quiero abordar contigo un tema que suele generar preocupación en muchos padres y madres, especialmente en los tiempos actuales, en los que los niños reciben influencias constantes desde todas partes. Hablaremos sobre cómo identificar si tu hijo es demasiado influenciable, cómo reconocer las señales y qué puedes hacer para ayudarle a desarrollar una personalidad más fuerte, segura y autónoma. Este tema es especialmente importante en la era digital, donde los niños están constantemente expuestos a influencias externas, desde compañeros y amigos hasta redes sociales, influencers y tendencias pasajeras que pueden afectar profundamente su comportamiento, sus decisiones y, sobre todo, su autoestima. Para comenzar, es importante entender qué significa exactamente que un niño sea influenciable. Todos, especialmente en edades tempranas, somos susceptibles a influencias externas hasta cierto grado. Es parte natural del desarrollo humano aprender imitando comportamientos y actitudes de nuestro entorno cercano. Los niños, en particular, buscan la aprobación social de forma intensa, especialmente durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que su identidad aún no está completamente definida. Sin embargo, existe un límite importante entre adaptarse sanamente al entorno y perder completamente la propia identidad, actuando en función exclusiva de las opiniones o presiones externas. Cuando hablamos de que un niño es muy influenciable, nos referimos a que tiene una tendencia constante a cambiar sus opiniones, gustos, decisiones o comportamientos según lo que hacen, dicen o creen otras personas de su entorno. Este comportamiento puede parecer inocente en la infancia, pero si se mantiene o profundiza con el paso de los años, puede ocasionar problemas serios relacionados con la autoestima, la autonomía y la toma de decisiones propias. Un niño muy influenciable podría aceptar situaciones que le resulten incómodas, inapropiadas o incluso peligrosas, solo porque otros niños o personas en su entorno le han sugerido que es lo correcto o porque teme perder su aprobación si no lo hace. Entonces, ¿cómo saber si tu hijo es muy influenciable? Existen algunas señales claras que puedes detectar desde muy temprano, aunque inicialmente puedan parecer sutiles. Por ejemplo, podrías notar que tu hijo constantemente cambia sus gustos y preferencias solo por adaptarse al grupo. Esto no significa que sea negativo que cambie de opinión o de intereses con el tiempo, algo totalmente natural, sino que lo preocupante es que estos cambios ocurran siempre en función de lo que hacen o dicen sus amigos o las personas de su entorno, sin que él demuestre un criterio propio sólido. Otra señal frecuente es que un niño influenciable suele tener dificultades para tomar decisiones por sí mismo, incluso en asuntos aparentemente sencillos. Puede pedir aprobación constante antes de actuar, mostrando dudas frecuentes sobre cómo vestirse, cómo actuar o incluso cómo comportarse en situaciones que debería poder decidir por sí mismo, mostrando una dependencia extrema hacia las opiniones externas. Este niño suele preguntarse continuamente, ¿qué pensarán los demás si hago esto? Y puede experimentar ansiedad o estrés intenso ante la posibilidad de no encajar con lo que otros esperan de él. Además, estos niños suelen ser especialmente vulnerables a comportamientos como el bullying o la presión social negativa. Al no tener claros sus propios límites y al depender excesivamente de la aprobación externa, pueden terminar participando en actividades en las que realmente no desean involucrarse, solo por no sentirse excluidos. Por ejemplo, un niño que es muy influenciable podría aceptar comportamientos agresivos, bromas hirientes o incluso situaciones de riesgo solo porque los demás le aseguran que es algo que debería hacer para ser aceptado. Por eso, detectar tempranamente si tu hijo presenta señales de alta influenciabilidad es fundamental para ayudarlo a construir una personalidad más fuerte, segura y auténtica. No se trata de prohibir que cambie de opinión o que siga modas o influencias positivas, sino de fortalecer su capacidad para evaluar por sí mismo lo que le conviene y lo que no, tomando decisiones desde su criterio personal y emocional, más que desde la necesidad constante de aprobación externa. A lo largo del vídeo vamos a profundizar en cómo detectar claramente estas señales en tus hijos, entender por qué ocurre esta alta influenciabilidad y, sobre todo, cómo actuar desde el hogar para fortalecer la autoestima y la autonomía emocional del niño. Aprenderemos cómo ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones propias, expresar su identidad auténtica y resistir con mayor facilidad a las presiones externas, para que puedan desarrollarse como personas emocionalmente saludables, fuertes y capaces de decir no cuando realmente lo necesiten. La influenciabilidad en los niños es una situación compleja que generalmente surge por una combinación de factores emocionales, familiares y sociales.
Para entender por qué algunos niños parecen especialmente vulnerables a las influencias externas, debemos explorar con detalle el entorno emocional en el que están creciendo y las dinámicas familiares que pueden estar reforzando, sin intención, este comportamiento. Uno de los factores más importantes que determina que un niño sea muy influenciable es una baja autoestima o una inseguridad emocional profunda. Un niño con una autoestima débil buscará constantemente aprobación externa como forma de validación personal. Esta necesidad de aceptación, combinada con un escaso autoconocimiento, puede llevar a que el niño adopte fácilmente los comportamientos, opiniones o gustos de quienes percibe como más seguros, populares o exitosos, sin cuestionarse realmente si esos comportamientos reflejan quién es él en realidad. Por ejemplo, es habitual observar que niños con baja autoestima imitan rápidamente los comportamientos de compañeros más dominantes, incluso aunque no estén de acuerdo con ellos, simplemente porque temen no ser aceptados o queridos. Además, el contexto familiar tiene una influencia decisiva en la personalidad del niño. En ocasiones, los padres pueden estar reforzando indirectamente esta tendencia a la influenciabilidad. Esto sucede cuando se educa desde la sobreprotección extrema o, al contrario, desde una exigencia desmedida, generando en el niño una gran inseguridad sobre su capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Cuando los padres toman constantemente decisiones por sus hijos, incluso en asuntos simples como elegir su ropa, decidir qué actividades hacer, o cómo deben comportarse, el niño internaliza la idea de que es incapaz de decidir adecuadamente por sí mismo, fortaleciendo su dependencia hacia las opiniones externas. Con el paso del tiempo, este patrón puede extenderse a su vida social, académica e incluso a su futuro adulto, debilitando su autonomía emocional y su identidad personal. Otra causa frecuente de la influenciabilidad excesiva en los niños está relacionada con la presión del grupo o el deseo de aceptación social, especialmente en etapas críticas como la preadolescencia o la adolescencia. Los niños en estas etapas son especialmente sensibles al rechazo, por lo que pueden adoptar fácilmente comportamientos negativos o inapropiados por miedo a ser excluidos o ridiculizados. Por ejemplo, pueden aceptar participar en acciones que normalmente rechazarían por temor a quedar aislados o a ser juzgados como raros o diferentes. Esta vulnerabilidad emocional puede hacer que el niño adopte actitudes que realmente no reflejan sus valores ni sus deseos, pero que cree que son necesarias para mantener amistades o encajar socialmente. Asimismo, en la era digital actual, los niños reciben constantemente estímulos externos, especialmente a través de redes sociales, plataformas digitales o incluso personajes públicos que admiran. La influencia de influencers, youtubers o personajes públicos a menudo es subestimada por los adultos, pero para los niños puede ser enormemente significativa. Cuando un niño ve repetidamente ciertos comportamientos, modas o estilos de vida siendo idealizados en sus redes sociales favoritas o por parte de sus personajes admirados, puede adoptar esas conductas sin cuestionarlas profundamente, creyendo que al hacerlo conseguirá la misma aceptación o éxito social que observa en esos modelos. Frente a estos desafíos, lo importante no es aislar a los niños de su entorno, sino enseñarles desde muy temprano a pensar críticamente sobre las influencias que reciben. La mejor protección contra la influenciabilidad extrema es educar a los niños en habilidades críticas y emocionales, ayudándoles a cuestionar lo que ven, escuchan o experimentan en su día a día. Debemos enseñarles desde muy pequeños que tienen derecho a formar sus propias opiniones, que es válido pensar diferente y que no necesitan ser idénticos a los demás para ser queridos, respetados o aceptados. Esto implica, también, proporcionarles herramientas para tomar decisiones propias desde la infancia temprana. Cuando un niño participa en decisiones diarias simples, como escoger su ropa, su comida o las actividades que quiere realizar, comienza a experimentar una sensación de control sobre su propia vida. Estos pequeños actos cotidianos refuerzan su seguridad personal, fortalecen su autoestima y reducen la probabilidad de que ceda fácilmente ante presiones externas, porque aprende a confiar en su propio criterio y a escuchar su propia voz interior. Ahora bien, identificar si tu hijo es altamente influenciable es el primer paso, pero la pregunta clave que surge inmediatamente después es: ¿qué puedes hacer como padre o madre para ayudarlo a fortalecer su personalidad y fomentar su independencia emocional? Primero, es importante entender que ayudar a tu hijo a ser menos influenciable no significa aislarlo del mundo exterior o limitar sus interacciones sociales.
De hecho, la interacción social es precisamente lo que le permitirá fortalecer su criterio personal y poner en práctica las habilidades que va aprendiendo en casa. El objetivo real es enseñarle cómo evaluar de forma consciente las influencias que recibe, diferenciando entre aquellas que son positivas, enriquecedoras y saludables, y aquellas que pueden afectarlo negativamente. Una de las estrategias fundamentales para conseguir este objetivo es fomentar constantemente la comunicación abierta y honesta en la familia. Cuando un niño siente que puede hablar con sus padres sobre lo que experimenta en su día a día sin miedo a ser juzgado, regañado o castigado, desarrollará naturalmente una mayor confianza en sí mismo. Por ejemplo, si tu hijo comparte contigo una situación en la que cedió ante la presión de sus amigos para realizar algo que no quería hacer, es clave que escuches con paciencia, empatía y sin reaccionar exageradamente, ya que de esta manera el niño aprenderá que puede contar contigo para guiarlo sin miedo a represalias emocionales. Así se abre la oportunidad para orientarle, analizar juntos lo sucedido, y ofrecerle alternativas sobre cómo reaccionar en futuras situaciones similares. Además, enseñar a tu hijo a tomar decisiones por sí mismo desde una edad temprana es fundamental. Esto implica que, aunque los adultos deben guiar y aconsejar, es necesario permitir a los niños elegir por sí mismos en situaciones acordes a su edad y madurez. Si cada decisión es tomada por los adultos, el niño aprenderá que siempre debe depender de otros para decidir, lo que incrementa significativamente su vulnerabilidad a la presión social. En cambio, cuando un niño está habituado a tomar decisiones pequeñas de manera autónoma, como elegir qué ropa usar, qué actividad prefiere realizar o cómo resolver un conflicto con amigos, irá desarrollando naturalmente una capacidad crítica más sólida que lo ayudará a discernir con más claridad cuándo aceptar o rechazar ciertas influencias externas. También es esencial fortalecer la autoestima del niño desde la infancia, algo que no siempre se realiza de forma consciente o suficiente. La autoestima sólida no se construye únicamente diciéndole constantemente al niño que es especial o maravilloso, sino validando realmente sus emociones y logros concretos, sean grandes o pequeños. Para que un niño tenga una autoestima saludable, debe experimentar que su valor no depende de las opiniones externas, sino de su propio esfuerzo, de la aceptación incondicional por parte de sus padres y del reconocimiento genuino de sus logros personales. Esto no implica elogiarlo en exceso, sino ofrecerle una retroalimentación honesta, equilibrada y específica, que le permita reconocer claramente sus capacidades reales y sentirse auténticamente valorado por quien es, no solo por lo que logra. Además, enseñar al niño a manejar las emociones difíciles, como la frustración, el rechazo o la tristeza, es clave para que sea menos influenciable. Muchos niños son susceptibles a la presión social precisamente porque temen experimentar el rechazo o sentirse excluidos. Por esta razón, es vital enseñarles cómo afrontar estas emociones incómodas desde la resiliencia y el autocontrol emocional. Podemos ayudarles, por ejemplo, hablando claramente sobre situaciones hipotéticas o reales en las que alguien podría rechazarlos o presionarlos, y ofreciéndoles herramientas emocionales efectivas, como técnicas de respiración, diálogo interno positivo, o ejercicios para fortalecer su capacidad de manejar esas emociones. Un niño que aprende a gestionar emocionalmente situaciones difíciles será menos propenso a cambiar su comportamiento simplemente por miedo a no encajar. Por último, ofrecerles modelos positivos que seguir también es fundamental. La selección consciente de referentes positivos en la vida del niño, ya sea en su familia, su entorno social cercano o incluso en los contenidos que consume, tendrá una fuerte influencia en su desarrollo emocional. Cuando los niños admiran a personas empáticas, resilientes, valientes emocionalmente, capaces de defender sus propias ideas y emociones respetando a los demás, tenderán naturalmente a imitar estas cualidades positivas, fortaleciendo así su capacidad de resistir influencias negativas y poco saludables. En esta última parte del vídeo vamos a profundizar aún más en estrategias prácticas que puedes comenzar a aplicar en casa y en la escuela para reducir la influenciabilidad de tu hijo, fortaleciendo así su autonomía emocional, su capacidad crítica y su autoestima. Porque recuerda, educar a un niño emocionalmente fuerte y seguro no se trata de aislarlo del mundo, sino de dotarlo con las herramientas necesarias para manejar de manera saludable las influencias que inevitablemente recibirá a lo largo de toda su vida. Un aspecto clave en este proceso es fomentar que los niños aprendan a cuestionar lo que ven, oyen o experimentan.
Esto se hace de manera muy efectiva mediante conversaciones abiertas sobre situaciones cotidianas o incluso sobre lo que observan en las redes sociales, televisión o en el colegio. Por ejemplo, cuando tu hijo te hable sobre algo que vio en internet o sobre alguna actitud que observó en sus amigos, no solo escuches pasivamente, sino que también anímalo a reflexionar sobre eso. Preguntas como, ¿qué opinas tú sobre eso? O, ¿te parece bien lo que hicieron? ¿Por qué sí o por qué no? Son maneras efectivas de fomentar el pensamiento crítico. Estas conversaciones enseñan al niño a desarrollar su propio criterio y a evaluar por sí mismo si aquello que observa o escucha es algo que realmente quiere imitar. Además, es fundamental crear espacios seguros en casa para que tu hijo pueda equivocarse sin miedo. Muchos niños se vuelven excesivamente influenciables por temor a cometer errores o fracasar socialmente. Este temor proviene, en muchas ocasiones, de un entorno familiar o educativo en el que los errores son duramente criticados o castigados. En cambio, cuando un niño aprende desde pequeño que equivocarse es parte natural del aprendizaje y del crecimiento, es menos probable que tome decisiones basado exclusivamente en el temor al juicio ajeno. Por eso, es importante que en casa exista una actitud de aceptación hacia el error, resaltando siempre que equivocarse es parte del proceso y que lo importante es aprender y mejorar después de cada experiencia. También es esencial trabajar con los niños en la identificación clara de sus valores personales desde una edad temprana. Un niño que sabe lo que es importante para él, que comprende claramente qué cosas valora y cuáles son sus prioridades emocionales, es mucho menos susceptible a ceder ante influencias negativas que contradicen esos valores. Por ejemplo, si desde pequeños conversamos con ellos sobre la importancia del respeto, la solidaridad, la amistad auténtica o la honestidad, y destacamos cuando observamos esos valores en su comportamiento, el niño aprenderá naturalmente a reconocer y reforzar esos valores en sus decisiones cotidianas. De esta manera, estará menos dispuesto a ceder ante influencias externas que vayan en contra de sus principios fundamentales. También es importante crear oportunidades para que los niños experimenten diferentes actividades que les permitan descubrir quiénes son realmente y qué cosas les apasionan. Un niño que no tiene claro qué le gusta o qué disfruta hacer es mucho más propenso a adoptar gustos o comportamientos impuestos por otros, simplemente por la necesidad de encajar o sentirse aceptado. En cambio, cuando un niño explora y encuentra actividades en las que se siente seguro, feliz y realizado, fortalecerá automáticamente su identidad personal, reduciendo considerablemente su vulnerabilidad ante la presión social o la necesidad constante de aprobación externa. Además, una estrategia muy efectiva es enseñarles la habilidad de decir no de forma clara y firme cuando sea necesario. Muchos niños influenciables simplemente no saben cómo decir no por miedo al rechazo, incluso cuando están en desacuerdo con algo o cuando no desean participar en determinadas actividades. La habilidad para decir no se enseña, primero, mostrando a los niños que tienen derecho a poner límites claros y saludables en sus relaciones personales. Frases como, está bien decir que no quieres hacer algo, o, tienes derecho a decidir por ti mismo sin sentirte culpable, fortalecen enormemente su capacidad emocional para resistir la presión de grupo. Finalmente, es importante reconocer cuándo podría ser necesario recurrir a la ayuda profesional de un especialista en psicología infantil. Si observas que tu hijo muestra niveles extremos de influenciabilidad, ansiedad constante ante situaciones sociales, o dificultades marcadas para expresar su identidad propia, puede ser útil acudir a un psicólogo infantil para reforzar estas habilidades de forma más profunda. Un profesional capacitado puede proporcionar estrategias personalizadas que ayudarán al niño a desarrollar autonomía emocional, autoestima fuerte y una identidad propia sólida, reduciendo así su vulnerabilidad a las influencias negativas del entorno. Si después de ver este vídeo consideras que tu hijo podría necesitar apoyo profesional especializado para fortalecer estas habilidades emocionales, recuerda que en nuestra web www.centrorevoluciona.com contamos con expertos en psicología infantil que pueden orientarte en este proceso y ayudarte a construir una personalidad fuerte y segura en tu hijo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Si lo has encontrado útil e interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros padres que puedan beneficiarse de estas herramientas prácticas. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.